Piñadouxa tus pintos valime, yarime y los alabraña. En medio del camino valime, alto Prime de Mariana, y los viuxatos solos valime, ya di la vuelta pa' casa. Dejar puertas abiertas valime, ya no Penas que trancadas. por delante sin clavicios valime, por ciento con bonas Tragas, tragas. siempre y Mariana valime, que va y Paso la casa, tú metiendo y sacando valime, camisas de la colada. Aquella que yo que allí valime, beba y Vamos yo allá, y al gato del señor cura valime, que bien me la nos agada. nunca viva tu combustible valime, con la corona Papá, tapada. traigo la escopeta y un bo valime, bien preparada, pagada. Calla, calla, vos marido valime, no mates a tu Factura en casa, que casa. vaya yo unos calzones valime, y a mí báchame una saya. Y a la criada mandil valime, Para que no diga nada. Buenas tenga usted. Buenas tengas tú también, Pi. Algunos mejores que para otros. Hombre, Pi, que ye lo que te pasa, encuentres malo. Al contrario malo, de momento no. Pero bien del todo no estoy. Hombre, María, cuidado. Ten cuidado con les armas, tío, que descarga el diablo. Este arma no la cargó el diablo. Esta escopeta carguera yo bien de cortes hasta la boca. Santo Froilán, no me digas que vas con la escopeta cargada por el pueblo. ¿Y si das un tiro a alguien? A alguno quiero dar. A un raposo que anda rondando la mi casa y no deja a les pites tranquilos. Pues andes bien, Jonche, de la tu casa, Pi. Como te agarren los guardias civiles, van a ponerte una multa. Anda, venga, descarga el arma y ponla a casa. La escopeta está bien cargada y yo estoy bien en el sitio en que estoy. Vengo a ver a usted. A mí. Sí, a usted. Ay, Pi, no me digas que lloraste. Diste un tiro aún y vienes a confesarte. No, no vengo a confesarme. Sin pegar a un tiro a nadie de teoría. Lo mayoría puede. Ay, María, cuidado. ¿Qué es lo que te fluye, tío mío? Yo no soy hijo de usted. Y lo que me fluye tiene mucho que ver. Bueno, tío, ten cuidado y cuéntame qué es lo que te pasa. Pero apunta para otro lado, no vayas a ser viejo antes la escopeta. La escopeta, antes o después, va a falar. Porque tengo muchas ganas de hacer la cosa. Bueno, pues tú me dirás. Sí, yo le diré. Dirá usted, señor cura, lo que me pasó. ¿Sabe usted el cantar ese de los dos gatos pintos? Alguna vez lo tengo sentido, sí, en alguna romería. ¿A qué viene esa pregunta? Pues esa pregunta bien a quien pasó el susto de cantar. Como usted sabe, tengo dos gatos pintos que me dejaban Bárcena va unos meses. Y como usted también sabe, buenas noches, meto los la corte de casa y llevo los todos en sin faltar a la braña. Sélo. Pero sabe usted, bien presente lo tengo yo. Pues bueno, ayer, yendo para la braña, acordéme en mitad del camino que la mi Mariana me encargara no sé qué libro de misa. Sería cancionero nuevo. Mariana siempre tan religiosa. Mariana siempre tan religiosa, ¿eh? Eso también lo sabe usted que no. Me fío, ¿cómo no lo voy a saber? Si yo de misa casi diario. De misa casi diario. ¡Ah! El caso es que, como ya no me acordaba de lo que me encargaba, a la altura de Casalina, decía los actos a la vecina y di media vuelta para casa. Ay, Lina, siempre tan piadosa. ¡Qué buena samaritana! Hay de los siglos que no la voy a visitar. ¡Qué otro ejemplo de cristiana! Lina, otro ejemplo de cristiana, pero si casi 80 años. ¿Pero qué tendrá que ver nada con eso, Pino? ¿Cómo que tiene que ver nada? Pero cura,
La mi Mariana llegó apenas 40 años. Florina, usted no fue más cosas de cura. Pues claro que no, ¿qué estás diciendo, Pin? ¿Qué clase de cura iba a ser? Pues ves a la clase de curas que van a hacer visitas a los parroquianos a casa. ¡Vamos! Pues estamos sigo. Después de desear los gatos en Casalina, que Dios la cuide, prove, va siempre a casa con la prisa que me deseaba en los paques para no hacer esperar a mañana. Y nada más llegar a tocarme los puertos de casa, cerrar a cara y canto. ¿No es para raro? Igual despreciaste tú al marchar, Pin. Pues igual es que me vas a marchar. ¿Cómo son ustedes que están en piezas? Dixístemelo tú agora. No, agora non dixe que estaban piellas, dixe que estaban encerradas a cal e tal. Supúselo. Eso é mucho suponer, non é para Vamos ver, Pin. A Sela, ¿qué más da que yo te dijera que estaban pesiaes y tú cerraes? Ye una vuelta de llave de diferencia. Si te hubiera dicho que estaban trancaes... él. Que estaban trancadas, Estaban trancaes, sí. A Sela, Pin, no se te vaya a escapar el rupergatillo y mates un cura en cuenta un Al raposo. raposo estoy apuntando. Raposo yo. ¿Por qué? Sí, usted. Porque os vio lo que estuviera estar pasando en casa, oí esta escopeta avanzar. Como estaban las puertas trancadas, salté por ventana en la cocina con tan mala suerte que trompiqué como una pila de cacharros y cayeron todos por fuera. ¿Y qué tiene que ver todo eso conmigo? Pues eso tiene que ver con usted, que por culpa del pueblo que se armó, bajó la misma araña y Mariana calcañando con los dos pies descalzos y arreglándose el pelo al entrar. Y en cuanto me vio, comenzó a rayar. ¡Pin! ¡Pin! ¡Buen marido! ¿Qué fais con esa escopeta? Ten cuidado con lo que fais. No vayas a matar al cura en casa. ¡Al cura en casa! Agora que un raposo non lle. Entenderías la mal. Entendía perfectamente. Igual se equivocó la prove, porque la estabas ocultando de la escopeta. Oh, mira cómo estoy yo. ¿Quieres que se me atorullen las palabras en la boca? ¡El palabrero que tengo! El palabrero que tiene no va a valer para nada ahora. ¡Abra bien la bocona! Que voy a desear la yegua como un colador. Será bien, hombre. Vamos a ver. ¿Qué ganas tú matándome a mí? Se quedaron matándolo a usted. A principiar, acabar con usted para que deje de andar rondando por la mi casa. Pues vamos veo. Tú viste rondando por la tu casa. Yo viera rondando por la mi casa muchas veces. Sí, pero sin falta de trancarles fuertes. Digo a ver a tu mujer, como faigo con otros muchos parroquianes, como con Lina, por ejemplo, Provelina. y querer matarme, porque la tu prove mujer tracamullo 4 payabruques mientras la estabas apuntando con la escopeta. ¿No te parece demasiado? Ay, me demasiado estar escuchándolo a usted y no llenarlo de plomo. Pues bueno, cuando yo entregué a la mía Mariana que qué hiciera del cura, hízome que prometiera unes sayes para ella, unos calzones para mí y un mandil para la criada. Y que claro, a que viera la excusada, subió a la habitación para enseñarles que tenían el arcón. Ah, bueno. Entonces, bien buena la explicación todo, no hay nada que lamentar, está todo bien claro. No tiene buena explicación, porque si no hay nada que lamentar, porque no se está escondiendo como usted dice. ¿Dónde? ¿Dónde estaba el cura cuando yo subí a la habitación? Digo yo que marcharía asustado, ¿no? A tu suerte de yo. Cuando vi la habitación toda revuelta y el ventana del balcón abierto, por la altura que hay solo un gato o un raposo para aguantar la caída. Ay, por eso dices lo del raposo que anda rondando pela tu casa, Pin. ¿Verdad? Que ahora hay el momento de matarlo como un raposo. Vamos a ver otra vuelta con los mesmes, Y todas las que traigan falta.
Pues no. Vamos. Díxote la tu muller que ese cura yeras yo. No, a mi mujer no me han dicho que fuera usted. Entonces, ¿de dónde saques que ese cura tuviera que ser yo? ¿Hay más curas en el mundo? ¿O no? Sí, hay más curas en el mundo, sí. Pero la parroquia... Díxote la tu muller que ese cura yera el de esta parroquia. No, Mariana no me dijo que fuera de esta parroquia. Ah, no. Entonces, tú sabes qué cura eres. Viste al cura. Ni sabes si es de esta parroquia. Y con todos y con eses, casi me das un tiro para desearme como un raposo. Sí, casi que un tiro lo dejo como un raposo. A lo mejor la mía Mariana hizo una mentira y no era un cura, era un vicín. Alabado sea el Señor, que tienes en esa tiesta para caciplar semejantes faturas. Pensar mal de esa santa que tienes por mujer. Sí, pensar mal de esa santa que tengo por mujer. Pero si es todo tan misterioso y inexplicable. Vamos a ver. De seguro que fuera alguien que se hizo pasar por cura para revolver en vuestra casa en sin que nadie lo molestare. Por eso trancó las puertas. Y por eso saltó del ventán sin hacerse daño, porque estaba acostumbrado. ¡Ay, fin! Déjale rarezas inexplicables para los científicos y los misterios para nosotros, los curas, que lleve lo que vivimos. Y tú, dedícate a subir a la braña y a trabajar la tierra, que para caciplar no vales. Sí, para caciflar no valgo, no. Toma, la escopeta, pero para cazar raposos de verdad nada más, ¿eh? Y la próxima vez que se te pasen semejantes tortures por la cabeza, ven a falar conmigo. Yo sentiré todo lo que faiga falta para que te desfoques. ¿Qué te pareció? Págame bien, señor cura. A veces doyme cuenta de que no tengo con quién desafogar los míos problemas. Y usted muy bueno, señor cura. No me extraña que Mariana tenga tanto afecto. Hombre, el mismo que tengo yo a ella. Y pensando darnos ella, vas a hacerme un favor. Si hagan falta. Cuando llegues para casa, vas a pedir perdón a Mariana por todos estos locures que tuviste a punto de hacer. Y de secute, vas a decir que se pase por la mi vicaría. No por la de tu cura, ¿eh? Has de dejar claro que por la de mi. Hay allí bien de sayes y de calzones que va deseando la siente y que vos pueden venir muy bien. Hombre, bien vendrán. Pero no estamos tan mal como para recibir caridad de la gente. No seas orgulloso. Tú fai lo que se te di y nunca pides. No, nunca tiplo, no. Y que un día que tenga libre, que se pase a tu criada también. Sí, la criada también, sí. Haz agradecer a Lina por mirar por los tosianos. Sí, voy a agradecerlo a Dina. Mándale también. No. Mañana tengo que ir a visitarla. Que vengas a misa y que te confieses para que puedas comulgar conmigo. Valdríame mucha ilusión. Así nada lo faré, padre. Y si haces algo que corra o vuela, acuérdate de mí. Hombre, tenía pensado en ir a cazar este domingo, pero si tengo que ir a misa... La carne de Seattle también me prestaba hondo. Y sé bien que está a punto de llegar el tiempo de sacrificar esos dos que mercaste en Bárcena y que tanto cuides. Tienen que ser de la mejor carne. Son de la mejor carne, señor cura, y no se fluya, que ya traeré yo unos buenos tallares de primera. Muchas gracias, Tim. Gracias a usted, señor cura, por no dejarme hacer una locura y perdonarme de tan buen grado. Y no sabes de qué buen grado te doy es mi perdón. Dai un beso a Mariana de mi parte. Hasta luego, Tim.
Adiós, señor cura. Qué buen